Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Pablo Paladino, soy abogado. Nuevamente participo de este espacio de enfoques del derecho penal. Esta vez me voy a referir a una figura novedosa, es decir, incorporada en los últimos tiempos en el ámbito del derecho penal, una figura con relevancia mediática, que es la figura del arrepentido. Eh, una aclaración, uno entiende quizás por arrepentido una persona que habiendo actuado mal, eh, reconoce lo mal que actuó y se presenta para manifestarlo o manifestar su arrepentimiento, valga la redundancia. En cambio aquí, específicamente en lo que respecta a esta rama del derecho, el arrepentido es un delator que ofrece su testimonio de delación a los efectos a cambio de una reducción o una morigeración de la pena que le correspondería a él por el delito cometido. Es decir, en el marco de un proceso penal ofrece delación a cambio de reducción de pena. Vale decir, quisiera citar a Maximiliano Rusconi, escribió un ensayo al respecto, con el cual concuerdo. ¿Por qué surge esta figura y toma tanta relevancia en los últimos tiempos? Es decir, la idea de negociar con uno de los autores del hecho y pagar en moneda de impunidad la información que pudiera tener sobre otros responsables es una derivación directa de la crisis por la cual atraviesa la justicia penal en todo el mundo en relación con una de sus funciones básicas, que es la reconstrucción lo más fiel posible del hecho histórico. Hay que tener en cuenta también, como dice Rusconi, que los medios de comunicación potencian la necesidad de eficiencia en la investigación de los delitos que tienen gran impacto económico. Justamente en aquellos casos en los cuales la comunidad desarrolla una fuerte expectativa sobre la reconstrucción de la verdad histórica de un suceso, sobre la ansiada reparación al daño social o personal o en última instancia sobre la misma sanción punitiva de los responsables, es cuando increíblemente el sistema penal muestra la peor de las imágenes de la ineficiencia, un aparato burocrático enormemente violento, con reducida creatividad y con una fuerte incapacidad para lograr su cometido esencial. Toma relevancia la parte inquisitiva del derecho, es decir, la reconstrucción de la verdad, pero se encuentra con las grandes dificultades que es la incapacidad, quizás producto de la gran burocracia penal y de la incapacidad de investigar. Es decir, hay una gran deficiencia. Nosotros como abogados también tenemos escasa formación, y ni hablar el sistema penal, para investigar los hechos históricos y llegar a la verdad. En ese marco de crisis, de incapacidad de investigar, especialmente sucesos complejos, es que surge esta figura del arrepentido. Esta figura es incorporada en el artículo 41 ter del Código Penal, por la ley 27.304, sancionada en 19 de octubre del 2016. Incluye esta figura del arrepentido en el Código. Tiene antecedentes históricos esta figura. Generalmente se la utilizaba para delitos políticos o conspiraciones, es decir, se buscaba frustrarlas, entonces se premiaba de alguna manera a aquella persona que participando se arrepintiera y la denunciara. Inclusive el código napoleónico, en el artículo 108, estarán exentos de las penas previstas contra los autores de conspiraciones o de otros crímenes que atenten contra la seguridad interior o exterior, aquellos culpables que antes de toda ejecución o tentativa de estas conspiraciones o crímenes y antes de que ya hayan iniciado su persecución hayan sido los primeros en dar a conocer tales conspiraciones, etcétera, etcétera. Ya estaba incorporado, inclusive en Roma también, se premiaba a aquellos partícipes de conspiraciones, cuestiones políticas, que las delatasen y permitieran al Estado o al gobierno en su momento evitarlas. Bueno, ¿qué delitos están comprendidos en esta figura o lo que establece la ley que le incorpora
al articulado del Código Penal. Son los delitos complejos, precisamente en coincidencia con lo que planteaba Rusconi, aquellos delitos en que se necesita la experticia, la técnica, los recursos para investigar aquellos delitos más complejos, son los que aparece la figura del arrepentido como una forma de atajo para satisfacer quizás la necesidad de la comunidad y de muchos medios de comunicación de resolver estos tipos de crímenes. Los delitos son en general, terrorismo, lavado de dinero, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad, narcotráfico, delitos contra la administración pública, en lo que respecta a cohechos, coimas, tráfico de influencias, acciones ilegales, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, prevaricato y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos económicos y financieros, corrupción de menores, promoción o explotación de la prostitución, producción o tenencia de pornografía infantil, trata de personas y asociación ilícita. Y quedan expresamente excluidos los delitos de lesa humanidad. En ese tipo de delitos no se acepta la figura del arrepentido o del delator. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, la ley establece con claridad en relación a lo que la información que aporte el arrepentido. Ahora vamos a ver la parte más procesal. La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor que el imputado arrepentido. Es decir, debe delatar hacia arriba, o hacia su nivel o hacia arriba. ¿Cuál es el beneficio que se le brindará al arrepentido que se le ofrece? Es la reducción de la pena al grado de tentativa, es decir, el mínimo se reduce el mínimo a la mitad y el máximo a un tercio. En caso de reclusión de prisión perpetua, la pena podrá recibir es de 15 años. Bien, ¿en qué momento el arrepentido debe manifestar su arrepentimiento o manifestar su voluntad de presentarse como tal en la parte antes de la elevación a juicio? Es decir, la oportunidad de celebrar el acuerdo establecido tiene un límite procesal. El límite está determinado por la finalización de la etapa preliminar del proceso de que se trate. Es decir, el acuerdo debe celebrarse con anterioridad al cierre de dicha etapa. Bien, ¿cómo se formaliza? ¿Cuál es la información? Evitar, la misma debe tener como finalidad evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito, puede atender a esclarecer un hecho investigado, puede contribuir a identificar o revelar paralelos de partícipes en sentido amplio de los mismos hechos. Va para ese lado la información. Siempre recuerdo es a su nivel o a nivel superior. Y se evaluará en otorgarle o no el beneficio, el tipo y alcance de información, no cualquier información, es decir, lo va a evaluar el juez. El tipo y alcance de información, la utilidad, el momento en que brinda la información, cuanto antes la brinde mejor, la gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir, y la gravedad de los hechos que se le atribuye, responsabilidad en ellos, etcétera, etcétera. Y siempre se beneficiará a quien se arrepintiere en primer término. Bueno, el acuerdo deberá celebrarse por escrito entre el fiscal y el imputado, obviamente con participación de su defensor. La ley establece, y que esto no siempre se ha cumplido, en el artículo 6 establece actos de colaboración, registro, las declaraciones que el imputado arrepentido va a efectuar en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior. Es decir, debe quedar un registro en DVD, filmado, de cómo se llega a ese acuerdo y cómo fue la participación del imputado en la confección de dicho acuerdo.
Bueno, este acuerdo se presenta una vez que el fiscal, el imputado, con el asesoramiento de su defensor, llegan a un acuerdo, se lo presenta ante el juez para su homologación. El juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo presentado en una audiencia convocada solo al efecto, con la presencia del imputado arrepentido, su defensor y el fiscal de la causa, asegurándose que el imputado arrepentido tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del acuerdo suscripto, y que el imputado hubiera actuado voluntariamente y que se hubieran cumplido los demás requisitos previstos. El rechazo judicial puede ser apelable por ambas partes, y si la homologación fuere rechazada finalmente, las actuaciones deberán quedar reservadas y las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido no podrán valorarse en su contra ni en perjuicio de terceros. Y a su vez, en relación al acuerdo, el órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido. Para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes pruebas que se sustenta la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de estas manifestaciones. Es decir, el acuerdo no puede ser la base en la cual se funde una condena de los hechos que allí se manifiesten. Debe estar acompañado por otro tipo de pruebas. Bien. Y aquí en la ley, primer punto que tendríamos que ver es si el imputado, el investigado por un hecho criminal se encuentra en igualdad de condiciones con quien lleva adelante su acusación para acordar libremente. Primer punto, ya que nos referimos al acuerdo, que tendríamos que plantearnos es si realmente se encuentra en igualdad de condiciones el imputado que ofrece dar testimonio como arrepentido, se encuentra en igualdad de condiciones frente a la justicia, al fiscal, al juez, etcétera, etcétera. Me da la impresión de que no, porque se lo está de alguna manera ofreciéndole una reducción de la pena y tiene el poder el proceso. Bien, y otro dato que para terminar, ya tenemos el acuerdo, ya tenemos qué delitos, cómo tiene que estar formalizado el acuerdo, que tiene que ser aprobado por un juez, qué delitos están comprendidos dentro de esta ley, qué delitos no, en qué debe consistir lo que delate, ¿no? Las características de la información brindada debe ser precisa, comprobable y verosímil, como ya lo dijimos, e incorpora en la ley, y acá también es bastante controvertido, en el capítulo 12, falso testimonio, el 276 bis, lo incorpora esta ley que dice: será reprimido con prisión de 4 a 10 años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, es decir, la ley del arrepentido, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos. Bien, acá se plantean una serie de cuestiones en este último tema. Primero, que se creó un nuevo tipo penal, que es como una especie de falso testimonio agravado, donde será reprimido, como dije, de 4 a 10 años y con pérdida de beneficio concedido aquel que proporciona maliciosamente información falsa y se hubiera acogido a lo establecido en el artículo 41 ter, que es decir, la figura del arrepentido. Y esto crea una figura rara, que es la del imputado testigo, que arrasa con dos principios irrenunciables de todo Estado de Derecho: el derecho en defensa y juicio y el principio de inocencia, que están regulados en el artículo 18 de la Constitución. En primer lugar,
El primer interrogante: si el imputado desea acogerse a la figura del arrepentido, previo a tomarle declaración, ¿debe tomársele juramento en los términos del artículo 117 de ordenamiento de forma? Esta pregunta no tiene respuesta, toda vez que la ley no establece taxativamente tal circunstancia. Por otro lado, se le incorpora como un caso de falso testimonio agravado, razón por la que si no se le impone tal juramento, difícilmente pueda penárselo por haber proporcionado maliciosamente información falsa o datos inexactos. Es decir, no resulta posible conciliar la declaración de un imputado bajo las formalidades que exige la declaración de un testigo, este es bajo juramento de decir verdad, ya que de este modo la declaración del proceso, en el proceso del imputado dejará de ser considerada como un acto de defensa, perdiendo así sentido de la misma. Dicho sin prejuicio de que como estrategia de defensa y libremente el encausado puede decidir reconocer su participación en el hecho. Es decir, si el imputado no es testigo, ni perito, ni intérprete, sino acusado y difícilmente pueda tomársele un juramento de decir verdad bajo pena de poner en riesgo la garantía de defensa en juicio, y su principio de inocencia, tal como se dijera, realmente resulta inconcebible la creación de un tipo penal que la ley realiza fijando una escala penal absolutamente desproporcionada, de 4 a 10 años de prisión. Es decir, en todo caso, de probarse el dolo directo del imputado, de proporcionar datos inexactos o falsos, la única reacción estatal posible y concordante con la Constitución y los principios constitucionales sería la de impedirle acceder a la reducción de la pena, que es en sí lo que da sentido a la ley. Conclusión. Entiendo que este instituto en estudio, que se está aplicando, que estoy comentando, tensiona el apego a derechos consagrados constitucionalmente, como la garantía de defensa en juicio y el principio de inocencia, al suponer que el imputado y el acusador se encuentran en igualdad de condiciones para poder pactar libremente la entrega de información del primero a cambio de una reducción de la pena prometida por el segundo. Afirmar que dicho acuerdo puede realizarse sin sometimientos implica desconocer cómo se realizan en la práctica judicial estos acuerdos. La figura del juicio abreviado es el claro ejemplo de que la negociación habitualmente no surge de un deliberado y pacífico pacto entre las partes, sino que por el contrario es producto de una solapada amenaza, la de solicitar la imposición de una pena más gravosa de realizarse un juicio oral y público. Bueno, espero que les haya servido y nos veremos en la próxima intervención.